Uso de la palabra el diputado Javier Milei. Muchas gracias, señora Presidente. En primer Presidenta. lugar, el español me lo permite decir. Ya me dijo presidente. ente, es presidenta. Señora Presidente. Los liberales queremos manifestar nuestro total y absoluto repudio a todo acto de violencia. La política utilizó de manera miserable un hecho delictivo, algo que cae en la justicia, para armar un rédito político. Llegó a ser tan dantesco de declarar un feriado. ¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? ¿O cuando mataron al fiscal Nisman? ¿Cuando fue el atentado de la AMIA o de la Embajada de Israel? ¿Qué declaraciones hicieron? No aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, diputada. ¡Basta! Diputada del Pla, en uso de la palabra. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Lo que acaban de ver fue como Milei dejó llorando a una femizurda enfrente de miles de personas. Y eso se trata la sección de hoy, donde les voy a mostrar las mejores domadas de Javier Milei a feministas estúpidas, siguiendo con la vez en donde Milei y Agustín Laje doman la mentira del feminismo. No sé si te acordás, por ejemplo, del Pibis. Sí, claro. El Pibis que estaba ahí haciendo malabares lingüísticos para tratar de incluir a las personas cambiando la A y la O por la E. Vos La decís, inclusión. a ver, acá no pasamos las pruebas PISA y queremos incluir con la E. Y la inclusión es que los pibes coman, si no tienen la Te panza aviso llena, no que pueden a mí me pensar. pasó en la Cámara. ¿Qué te pasó? Y cuando a la señora Presidente de la Cámara le Ah, dije... sí, lo vi. Claro, bueno. Claro, claro. Ok. Cecilia Moró, ¿verdad? Claro. Sí, yo me Contalo por si alguien se lo perdió. No, a ver... En realidad el español lo que define es presidente. Y en la Totalmente, Constitución el ente, claro. se define presidente. Claro, obvio. Entonces, cuando yo me refiero a ella, le digo señora Presidente. Entonces me quiere imponer, digamos, que le diga presidenta. Bueno, a mí el español me lo permite. Total. Y no solo eso, sino que además que hay una cuestión adicional, que si yo voy a la norma escrita, ¿cómo es el cargo? Presidente. Exacto. Por lo tanto, o sea, Mirá yo en qué me están, estoy... ¿no? Pero fíjate en las cosas que están y el país está prendiendo fuego. Totalmente. Esto es un terrible facto de Milei. O sea, el país estaba en llamas, en una época donde el presidente lo único que se dedicaba era a agarrarse al primer gato que encontraba y a usar a su esposa como saco de boxeo. Ah, pero en vez de arreglar el país, mejor nos hacemos cargo de la pendejada del lenguaje inclusivo. Mira, te pongo un caso de la generación idiota. ¿Cuántos niños murieron de hambre el año pasado, por ejemplo? Más de 300 niños menores de 5 años se murieron de hambre en el país. ¿Y cuál es la revolución de los jóvenes? La estupidez del supuesto lenguaje inclusivo. La redistribución de la riqueza, la justicia social. Mientras tanto tenés al 40% del país bajo la línea de pobreza. Vaya, que no vea una femizurda este discurso que va a inundar el mundo de tanto lloriquear, ya que esto define al 100% la verdad del femisurderío, ya que lo único que aportaron al mundo fue nada más que basura barata. Pero bueno, ahora vas a ver cómo Milei doma a una periodista con la brecha salarial. Milei, en materia de género y de femicidios, ¿qué propuestas llevaría a su frente en un contexto en donde cada 37 horas una mujer muere a causa de esto? Que se cumpla la ley. Corta la bocha. ¿Cuál ley? Hay una ley, digamos, y todos además debemos ser iguales ante la ley. Entonces, si hay un código penal, que se cumpla el código penal. Hay un delito, se tiene que ser sancionado. Esa es la única, digamos, realidad que funciona. Sí, pero también hay una realidad que por cuestión de género una mujer muere en manos de un varón. ¡Ay, cerrá el orto! ¡Cerrá el orto! ¡Cerrá el orto! Bueno, también, digamos, mueren muchos varones, digamos, bajo distintas circunstancias que son... a ver, cuando vos tratás de desigualmente frente a la ley, o sea, lo que estás dando es privilegios. A mí me parece que dar privilegios implica menoscabar a los grupos que lo reciben. ¿Usted cree que otorgar derechos a las mujeres y a las disidencias, como por ejemplo también el cupo de la ley de travesti trans, es quitarle derechos a los varones? Cuando vos das un derecho a alguien lo tiene que pagar, nada es gratis. Entonces, si eso, digamos, no se entiende, a ver, si vos vas a dar un cupo, ¿sabes qué? Hay algo que se llama 100%, no lo podés romper. Entonces, para mí, digamos, los lugares deberían ser ocupados por aquellos que están en mejores condiciones. Claro.
Pero tenés que garantizar que no hay discriminación para, por ejemplo, para una persona trans. Digo, si está capacitada, que pero, ocupe el a lugar. ver, digamos, pero a ver, vamos a hacer esto. Yo necesito contratar a alguien. Sí. Yo voy a contratar, mi objetivo, suponete que yo fuera una empresa. Mi objetivo es maximizar beneficios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a contratar al que me dé el mejor servicio al menor precio. Digamos, es lo mismo que vos haces cuando vas al supermercado. O sea, cuando vas a comprar, ¿qué compras? El mejor producto al mejor precio. Bueno, digamos, o sea, cuando vos haces la demanda de factores, es eso, porque vos digamos, todos hacemos eso en la vida. El problema es por qué nos peleamos contra algo que hacemos naturalmente. Es decir, Pero Milei, actualmente hay un 30% de brecha salarial por cuestiones de género, siendo que las mujeres también tienen dificultad para acceder al empleo. Estamos hablando cuestiones de género por el mismo trabajo realizado eso a las es falso. mujeres. No, Tanto ahí consultoras está. privadas como el No, INDEC ahí está. arrojan estos números A desde ver, hace varios años. Eso es falso. Lo que vos estás tomando es un número agregado que está tomando el promedio de los hombres contra el promedio de las mujeres. Entonces, ¿cuál es el tema? Vos lo que tenés que hacer es mirar la calificación de hombres y mujeres y en el mismo trabajo y con las mismas condiciones a ver si ganan distinto. Cuando vos haces eso, en realidad no hay tal brecha, la brecha desaparece. Y te voy a dar una prueba fáctica de que esto es así. Si las mujeres verdaderamente ganarían menos, ¿sí? ¿Sabes qué tendrías que ver en las empresas que estén llenos de mujeres? Porque como los capitalistas quieren ganar dinero, ¿sabes qué? Llenarían toda su planta de mujeres. Cuando vos vas a una empresa, eso no pasa. Así los tiene. 2 huevos así de grandes que tiene. Básicamente, ¿por qué? Porque es falso lo que estás diciendo. Creo que su propuesta económica está atravesada por un sistema patriarcal, que es mucho más fuerte antes que esto que usted está planteando. Bueno, digamos, esa es tu definición, digamos, o sea, el sistema que yo propongo, digamos, se basa básicamente en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, ¿sí? Y que tiene, digamos, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Y ¿sabes qué? Digamos, una de las cosas que ha consagrado el liberalismo, uno de los grandes logros del liberalismo, es la igualdad ante la ley. Y te voy a contar algo, el primero que levantó la bandera del feminismo de verdad, ¿sí? Fue Jeremy Bentham en 1750. ¿Sabes qué? Un liberal. Es decir, los primeros que peleamos por la igualdad ante la ley de las mujeres que estaban siendo maltratadas y rezagadas y destratadas, fuimos los liberales. Nosotros sí creemos en la igualdad ante la ley. Ahora, si vos crees en un sistema que otorga privilegios porque querés menospreciar a las mujeres, es una cuestión tuya, no mía. Con esto Milei acaba de destrozar el argumento principal de las feministas. No existe esa mentira de la brecha salarial, pero lo que sí existen son femisurdas que usan la excusa de la brecha para trabajar lo mínimo posible para luego ganar lo mismo que el hombre que se rompe el orto laburando. Pero bueno, ahora vas a ver cómo Milei destruye el cáncer del feminismo radical. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. No podía haber dicho mejor su mensaje. La promoción de estos movimientos socialistas no hace más que arruinar y dividir más el mundo y lavarles el cerebro a la nueva generación solo para el beneficio propio de los femisurdos. Pero bueno, ahora vas a ver cómo Milei doma a un periodista que lo trata de misógino. Y hace una pregunta que todo el mundo ve en las redes sociales. ¿Sos misógino? Perdón, Agustín, que te ponga como ejemplo. ¿Por qué el feminismo te pone en el lugar de misógino? Porque no entiende la lógica bajo la cual yo trato con las personas. ¿Y cuál sería esa lógica? Para mí, ¿me entendés? O sea, si vos decís que 2 más 2 es 57, es una pelotudez. Seas hombre, mujer o lo que carajo quieras ser. Da lo mismo. O sea, yo solamente discuto ideas. Y muchas veces, o sea,
que vos tengas un determinado género, una determinada elección sexual, eso no te da Claro, la vos estás razón. discutiendo con una persona y no es que estás discutiendo con una mujer porque te consideras superior a mujer. No, Estás discutiendo con alguien que dijo algo que está mal. Está claro, o sea, yo Está bien. discuto ideas, no discuto personas. Entonces, ahora hay gente que no le gusta eso. Yo un día me acuerdo que estaba en un programa y me dice, no, bueno, no diga eso, es una mujer. Pero usted, entonces le digo, usted es el que discrimina, porque la está tratando como alguien inferior, yo la trato a la par. O sea, la misma forma en la cual yo te contesto, a vos le contesto a una mujer, digamos, o le contesto, digamos, a quien sea. Me da lo mismo, y al dinosaurio Bernardo también. Vaya, Milei no pudo haberlo dicho mejor. O sea, las feministas llegaron a un punto tan bajo que llaman misógino a Milei solo porque está diciendo su opinión. Una opinión que no es nada más que la realidad de que no existen hombres-mujeres, que el aborto es asesinato y que los hombres no menstruan. Pero bueno, ahora vas a ver cómo Milei destruye feministas pro aborto. Por favor. Estoy en contra del aborto abiertamente, como liberal. Yo creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Entonces vos podés elegir sobre tu cuerpo, pero no por el que está adentro. Eso tuvo que doler. Con lo cual, porque los tres derechos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad. Y esto iría contra el derecho a la vida. Primer punto. Segundo punto. Digo, la mujer no llegó sola a eso. Hay del otro lado el derecho del padre, si el padre quiere ser padre, ¿sí? Además, después hay una cuestión, te diría, de índole. Yo lo trato desde mis limitaciones, que son alguien que ve las cosas con un formato matemático. La vida es un continuo. Es decir, no es que, a ver, semana 12 menos un minuto, semana 12 más un minuto. O sea, la vida es un continuo. Todos los que estamos acá, todos, tenemos antes de semana 12 y después de semana 12. Y cuando vos... Digamos, entonces, la vida, entonces, si hubiera una discontinuidad, estaríamos muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida arranca en el momento de la concepción. Y eso es un continuo hasta que te vas. Entonces, querer, digamos, meterse con el niño es un asesinato. Muy buen análisis de Milei, ya que también agrega la figura del padre a la discusión. O sea, las feministas discuten que es su cuerpo y es su decisión si abortar o no, pero se olvidan la decisión de la figura paterna en esta discusión. Digo, a las mujeres que están acá, digo, a Sabrina, a Carmen, ¿cómo les cae esto que dice Javier? No estoy de acuerdo, porque yo te voy a explicar. Vos estás contando una historia de una persona, una mujer que no quiere tener el hijo. Se quedó embarazada, me quiero sacar el chico. Así que está contando. Pero hay otras historias de vida. Mujeres violadas, mujeres que están teniendo un chico mal formado de una manera terrible, a ver, que saben que no va a sobrevivir. ¿Te puedo hacer una Entonces pregunta, uno tiene que tener la entonces? decisión, perdóname que quiero Sí, terminar yo te esto, quiero hacer de una hacerse un pregunta aborto en un lugar como es en Londres, que te sentás en un hospital, sacás un número, un turno y te haces un aborto en un lugar bien, un sanatorio, donde te atiende un profesional y no en una choza donde te desangras y te morís. ¡Puta madre gorda! Vos estás contando solamente una historia. No, está bien, bueno, yo te Lo que tenemos a ver, que... yo quiero hacer un punto. Sí, a ver, suponete lo siguiente, lo vamos a teatralizar para que Tenemos digamos, sea mecha más corta fácil, los dos, ¿no? me parece. Entonces, suponete que viene Benito y me roba algo. Sí. ¿Sí? Me roba algo. Justo Benito. ¿Eso a mí me da derecho, por ejemplo, de ir y robarle algo a Raúl? No. O sea, entiendo ¿un muy bien. delito se La puede comparación no la compensar con entiendo muy otro bien. delito? Digo, porque vos lo que me estás diciendo es que frente al delito de la violación, a vos te da derecho a cometer el asesinato del chico que está dentro No, del te vientre da de la derecho madre. a elegir, es libertad. No es libertad. No es Digo, libertinaje. ¿Y cómo elige el que está adentro? ¿Cómo elige el que está adentro? Digo, ¿cómo elige? Ella Si estás eligió, decidiendo, no. eligió quedar embarazada, si la violaron. Pero, a ver. Una chica de 10 años el otro el día error estaba, existe, es parte estaba de la pariendo, vida. 10 pero años. el error es parte de la vida, ¿sí? Y eso, digamos, que entonces el error que de repente cometo yo, digamos, o sea, se lo tengo que hacer pagar a otro ser humano. Y se lo hago pagar Pero es con la salvar la vida. Oficialmente me declaro fan número 1 de Milei. El aborto no se trata solo de la autonomía corporal de la madre, también implica la libertad y los derechos del feto, así como el papel del padre en el proceso de toma de decisiones. Verdes y con los movimientos a favor del aborto, por ejemplo.
Bueno, el aborto va en contra de la definición del liberalismo. ¿Liberalismo qué es? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. El aborto va directamente contra la vida. Es decir, y ahí tenés una justificación biológica, la vida empieza desde la concepción, vos tenés que la vida es un continuo. Si yo hago en este momento una discontinuidad de tu vida, estás muerto y no volvés, te aviso. O sea, salvo casos muy raros. Entonces, vos fijate, la vida tiene dos saltos de discreto, que es la concepción y la muerte. Cualquier interrupción en el medio es un asesinato. ¿Por qué? Porque eso es un continuo. O sea, ¿qué? Si alguien te mata a los 30 años es asesinato, si te mata, digamos, o sea, en evolución, a los 8 meses no. ¿Y cómo llegaste a los 30 años? ¿No pasaste esos primeros 8 meses? Es como que me digan, o sea, mirá, la maratón tengo que correr 42 kilómetros. No, bueno, voy a hacer un corte a los 10 metros. A los 7, 8 pasos, dale. Pará. Sí. Porque falta. O te lo pongo con este término. Suponete que yo tengo un avión. Y te invito a ir a Europa conmigo. Mirá, vámonos a Roma. ¿Te gusta Roma? Está buenísimo. Roma es un museo a cielo abierto. Totalmente. ¿No? Esa frase de un amigo mío es genial. Un museo a cielo abierto. Entonces, fíjate esto. Ahora estamos yendo para Roma. Estamos atravesando el Atlántico. Y ahora digo, ¿sabes qué, Facundo? No quiero que estés más en mi avión. Bájate. Se puede. No, ¿cómo que no se puede? ¿Te abro la puerta o te puedes bajar? ¿Qué pasa? Bueno. Ah, ok, bueno. Es decir, entonces, si vale en el viaje del avión, digamos, ¿qué diferencia tenés con la dinámica que es toda la transición desde la fecundación hasta que naces? Es lo mismo. Javier, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, Facundo. Gracias, muchísimas gracias. Científicamente hablando, el feto sigue siendo un ser humano, pero las feministas piensan que son más inteligentes que los científicos y no dudan en refutar la ciencia diciendo estupideces como que el feto no está vivo. Si el cuerpo es la primera propiedad de una persona, ¿por qué está en contra de la legalización del aborto, por ejemplo? Bien, venga, qué lindo que me vengan a cuestionar pañuelitos verdes, por ejemplo, sobre esto que han hecho un culto de digamos, sobre que mi cuerpo, digamos, yo tengo propiedad sobre mi cuerpo. Y es interesante, porque justamente la ciencia, esto es un problema científico, determina que la vida inicia desde la concepción. Y es más, la vida es un continuo con dos saltos discretos, la concepción y la muerte. O sea, vos estás en contra del aborto, obviamente. Obviamente que estoy en contra del aborto. ¿Por qué? Porque es un ser en evolución. Digamos, de hecho, en el mismo momento de la concepción se genera un nuevo ser que tiene un ADN totalmente distinto. Por lo tanto, es un asesinato agravado, ¿sí? Es un asesinato calificado, agravado por el vínculo, donde además una persona está abusando contra otra, digamos, de una disparidad de fuerzas enorme. Vos decís que el primer bien que vos tenés es tu cuerpo y deberías poder disponer de tu cuerpo, te van a decir del otro lado. Pero justamente no es tu cuerpo. No es tu cuerpo, es otra persona. Yo les digo, agradezcan todos a sus madres que no pensaban así, porque si no ustedes no estaría ninguno acá. Entonces digo, o sea, con lo cual tenés que entender, o acaso vos sos el cuerpo de tu madre. Bueno, tengo parte de mi madre y le agradezco mucho. No, pero vos, o sea, ¿qué estás pegado a tu madre ahora? Digo, no, dale. en este momento no, pero... No, digo, bueno, entonces sos un humano en evolución. Digamos, sos hoy, digamos, o sea, vos soy, pero eras uno cuando eras chiquito, digamos, vas a ser otro cuando tengas dentro de 20 años. O sea, entonces, y la vida es un continuo. O sea, tiene dos saltos discretos. Cuando se da la concepción y cuando te morís. Cualquier interrupción en el medio forzada por un tercero es un asesinato. Qué buena domada de Milei. El aborto es moralmente incorrecto porque termina intencionalmente con una vida humana inocente. Se considera una violación de los derechos del niño no nacido y un fracaso en defender los valores de la responsabilidad individual y la no agresión. Mi nombre es Matilda, ¿Qué tal, de Capital Matilda? Federal. Muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿por qué cree que la mujer estaría mejor en una estructura liberal que en una con tendencias socialistas? Bueno, excelente pregunta, la verdad que muy buena pregunta. Fíjate esto, lo que es la causa original del feminismo, a mediados del siglo XVIII, ¿quién fue el impulsor de esa causa?
Jeremy Bentham. Es decir, un liberal. Es decir, no hay nadie que haya levantado mejor la causa del feminismo que los liberales. Porque a mí por eso me gusta siempre mencionar también la definición del liberalismo de Alberto Venegas Lynch, hijo, que es: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, cuyo máximo logro que ha tenido el liberalismo es la igualdad ante la ley. Y justamente toda esa pelea que arranca Jeremy Bentham era para que justamente las mujeres tuvieran el mismo trato frente a la ley, es decir, la igualdad ante la ley. Eso es lo único que vos debés asegurar. Ahora, cuando vos te encontrás con las versiones socialistas del feminismo, todo este feminismo reloaded, a mí me parece verdaderamente denigrante y ofensivo y agresivo para con la mujer. Porque vos lo único que necesitas es la igualdad ante la ley. ¿Sí? Y si vos lo que necesitas solamente es igualdad ante la ley, vos no necesitas derechos por encima del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, cuando vos empezás con todo el feminismo reloaded, ¿cuál es el problema? El problema es que para mí eso menoscaba a la mujer. Porque, ya sea o porque te hagan salir 20 pasos adelante, que de alguna manera tenés que conseguir esos 20 pasos adelante, o llevar a otros 20 pasos para atrás, todo ese proceso no solo que es violento para el que, digamos, tiene que financiar los 20 pasos adelante o el castigo al que tiene que dar los 20 pasos para atrás, sino que además es como que es denigrante. Porque entonces quiere decir que te tienen que dar, en inglés se llama affirmative action, o discriminación positiva. Y vos, digamos, si le estás dando una discriminación positiva es porque considerás que es menos. O sea, a mí me parece muy denigrante. O sea, me parece que la versión socialista del feminismo, es decir, desprestigia a las mujeres, las denigra, o sea, les quita su verdadero valor. Es decir, ¿me entendés? Vos para tu trabajo, vos podés ser buena y ¿qué? Digo, seas hombre, mujer, lo que sea, ¿qué importa? Pero bueno, hasta acá llegó la sección de hoy. Si quieren ver más videos de este estilo, denle like, suscríbanse y comente qué opinan del feminismo.